El nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio es un nervio sensitivo motor, es decir, es un nervio mixto. Mediante sus fibras motoras contribuye a la inervación de los músculos de la faringe y algunos músculos de la lengua. Sus fibras sensitivas inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Además contiene fibras vegetativas destinadas a la parótida. Su trayecto. Desde el bulbo, el nervio glosofaringio se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda entonces en ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua, donde es ahí donde termina. El nervio glosofaringio. Su exploración clínica. En este se debe revisar la sensibilidad de las regiones en las que está inervada, la provocación de los reflejos con los cuales está involucrado, la sensibilidad gustativa que está en el tercio posterior de la lengua y la revisión de la actividad secretoria salival parótida. Para evaluar la sensibilidad general, debemos pedir al paciente que abra la boca y con un aplicador debemos tocar el tercio posterior de la lengua en uno y en otro lado, la amígdala derecha, la izquierda y de ser posible la pared posterior de la faringe, tanto del lado derecho como del izquierdo. Para evaluar la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, se utiliza sal, azúcar y vinagre. Se le pide al paciente que abra la boca y que protruya la lengua. Se toma la lengua con una gasa y se coloca la sustancia. Problema en el borde lateral derecho del tercio posterior lingual. Se debe entonces identificar el sabor, es decir, el paciente debe identificar los sabores que se está colocando. Posteriormente debe enjuagarse con agua antes de colocar otra sustancia y así seguimos repitiendo con las tres cosas que dijimos. Aquí debemos primero escuchar la voz del paciente, pedir que bostece, observar el paladar blando y la faringe, observar la úvula, si es que se desplaza o no se desplaza, explorar el reflejo nauseoso, levantar la lengua para observar la mucosa. El nervio glosofaringio, debemos pedir al paciente que esté con la boca abierta, explorar la faringe y comprobar si los pilares se contraen simultáneamente. Al tocar la faringe con el depresor y si esta maniobra produce náuseas, que se lo conoce como el reflejo nauseoso, se solicita al paciente que diga "ah" y de esta forma, si la elevación de la úvula es simétrica, en caso de que hubiera una lesión, la úvula se va a desviar hacia el lado sano. También se debe valorar la fonación, la existencia de disartría, tos o salivación. Puede existir trastornos en el gusto del tercio posterior de la lengua. Las alteraciones del glosofaringio es la eugesia, la hipogeusia y la parageusia. La ageusia es la pérdida total del gusto, la hipogeusia es la disminución del gusto y la parageusia es la perversión, es decir, que aquí se decía que tiene la boca como sabores metálicos o sabores desagradables de la comida. El parálisis del par 9 tiene dificultades en la deglución y trastornos del gusto, signos de la cortina de Bennett. Se le pide al paciente que haga movimientos linguales. En caso de que el paciente presente una parálisis traumática unilateral de este nervio, la lengua se va a desviar hacia el lado sano. Al momento de abrir y al momento de protruirla, se va a dirigir hacia el lado izquierdo. La sensibilidad gustativa. Como en este ya mencionamos, se ubica el paciente de frente al explorador con la boca abierta y con la lengua mantenida fuera de la arcaria dentaria. Con un hisopo vamos a embeberle de la sustancia, sea dulce, amarga, salada o ácida, para poder ver si el paciente siente o no los sabores. Cuando se perciba la sensación gustativa, el paciente va a avisar sin hablar. La neuralgia glosofaringea. Esta es una rara afección en la cual se presenta episodios repetitivos de dolor intenso en la lengua, en la garganta, el oído y las amígdalas. Esto puede durar de pocos a unos cuantos minutos. Estas causas se dan en vasos sanguíneos que ejercen presión sobre el nervio glosofaringio o neoplasias en la base del cráneo que ejercen presión sobre el nervio glosofaringio.
¿Cuáles son sus síntomas? Dolor en un lado y puede sentirse punzante. En pocos casos, los dos lados están involucrados. La parte posterior de la nariz y de la garganta, la parte posterior de la lengua, el oído, la garganta, región amigdalina, laringe. El dolor es episódico y puede ser intenso. Los episodios pueden ocurrir muchas veces al día y despiertan a la persona que está dormida. Al masticar puede haber dolor, al toser, al reír, al hablar, al tragar, al bostezar, al estornudar, al tomar bebidas frías y al tocar. Al tocarse cuando el médico le está haciendo una revisión. La resonancia magnética puede mostrar la inflamación del nervio glosofaríngeo, también una angiografía por resonancia magnética, una tomografía, y para averiguar si un vaso sanguíneo está comprometido, debemos tomar algunas imágenes de las arterias cerebrales mediante una radiografía de cabeza y cuello o exámenes de sangre para descartar cualquier tipo de infección o tumor que existe en el mismo. Muchas gracias.